Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, mis queridos hermanos. Hoy queremos compartir otro devocional más el día de hoy, no sin antes decirle que si usted no ha venido a Cristo, búsquele hoy que puede ser hallado. Como comprenderán, los devocionales siempre los leemos. Es necesario, es menester que cada persona que ha buscado de Cristo tenga un momento todos los días con el Señor, con la Biblia, leyendo sus devocionales. Alguien dijo que el hombre de Dios tiene que estar constantemente enchufado en la palabra del Señor, leyendo, teniendo un devocional con el Señor, buscando más del Señor. El devocional es aquel momento del día que usted aparta para tener su Biblia en mano, o si lee otro libro, pero teniendo ahí la Biblia, leyendo textos bíblicos. Entonces es el momento que usted aparta para estar a solas con el Señor. Que nada lo interrumpa. Apague su móvil y tenga su devocional con el Señor. Haga una oración y tenga el devocional. Es necesario que lo hagamos. Yo lo quiero llevar a usted este día, esta mañana, a que leamos un pasaje que está en el libro de Daniel. En el libro de Daniel nosotros encontramos a este varón de Dios. Por cierto, el libro de Daniel, alguien dijo que para leer Daniel, para entender Daniel, hay que leer el Apocalipsis, y para que entendamos el Apocalipsis hay que leer el libro de Daniel, y es una gran verdad. Entonces, leamos el libro de Daniel. Por cierto, Daniel quiere decir Dios es mi juez. Acuérdense que él, cuando fue llevado a Babilonia, se le puso Belsasar, ¿verdad? Entonces este joven, ¿verdad?, dice la palabra que decidió no contaminarse con la comida o con las bebidas del rey, ¿verdad?, cuando usted lee ahí en Daniel 1:8. Pero hoy yo le quiero hablar del capítulo 2. Este capítulo sin duda alguna está escrito en arameo. Daniel se escribió en arameo y en hebreo, pero tiene varios capítulos que fueron escritos en arameo. Hay hermanos que Dios los ha dotado para conocer las lenguas en las cuales se escribieron en los idiomas originales, cómo se escribió la Biblia. Y es de esos hermanos que nosotros necesitamos aprender, leer, porque si usted solo conoce el castellano y no conoce otro idioma, pero hay hermanos que Dios los está usando, ¿sí? No le estoy hablando de las lenguas, le estoy hablando de aquellos varones que conocen otras lenguas. Entonces, mis queridos hermanos, el devocional del día de hoy, yo lo quiero hablar sobre el libro de Daniel, capítulo 2. Lea todo el capítulo y se dará cuenta que es muy interesante. Pero aquí solamente quiero hablarle de aquel hombre que tuvo un sueño, ¿verdad? Se llamaba Nabucodonosor. Entonces hay un salmo que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así dice el salmo 4, verso 8, si la mente no me falla. Mis queridos hermanos, en este caso el rey Nabucodonosor dice que tuvo un sueño. Y cuando usted lee Daniel 2:1, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Fíjese, aquí dice en el segundo año. Aquí hay una historia en este pasaje. No vamos a entrar en esos detalles. Dice: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños, y vinieron pues y se presentaron delante del rey. Llamó él a toda esta clase de personas: magos, astrólogos, encantadores y de todo. Caldeos, esto de los caldeos yo estaba buscando que se refiere a una provincia que vivía entre el Éufrates y el Tigris. Algunos dicen que era una clase de personas que enseñaban en Babilonia. Entonces, a decir verdad, lea Extra Biblia, comentarios, para que nutra su intelecto bíblicamente hablando. Cuando nosotros miramos en el 3, dice: y el rey le dijo: he tenido un sueño. Dice: y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Imagínense las palabras que le dijo: yo he tenido un sueño,
no he podido dormir, pero es necesario que la gente que tengo aquí vengan y me interpreten ese sueño. Ya, fue lo que les dijo. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Fíjese, el rey muy listo. Él le dijo, yo no he entendido, no entiendo. Verso 5, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostrases el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Aquí vemos la inteligencia del rey. Él dijo, bueno, si yo les platico a estos todo lo que soñé, diríamos en mi tierra, ellos van a echar a atar cabos y me van a dar cualquier interpretación. Porque yo ya les estoy dando una pista de mi sueño. Eso fue lo que él pensó. Verso 6. Y me mostraré, dicen, el sueño y su interpretación. Dice, y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores, dice, y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Aquí él estaba diciéndole, ¿saben qué? Todos los que el que me conteste el sueño, yo lo pondré en alta estima, lo tendré, le haré aquí, le haré allá. El rey Nabucodonosor, o sea, se le conoce como uno de los hombres más fuertes que hubo en aquel entonces, ¿ya? Ahora, avisaron ellos que entre ellos estaba un judío, un hebreo, ¿ya? Que había venido cautivo a Babilonia. Entonces lo que hicieron fue, hay un hombre que se llama Daniel, él puede interpretar este sueño. O sea, Daniel fue un joven, la Biblia lo describe con un gran cociente intelectual muy alto. Algo que muchos jóvenes deberían de tener hoy en día, ¿ya? Los jóvenes que han conocido palabra de Dios, yo sé que son muy inteligentes. Aquí ellos estaban diciendo al rey, fíjese, ¿sabes qué, rey? ¿Ya? Muéstranos, dinos qué es. Dicen que se presentó Daniel, aquel joven que Dios lo estaba usando, que Dios lo usó grandemente. Se presentó el rey Daniel ante el rey y platicó con él. Y él le reveló el sueño. ¿Ya? Él, si usted lee todo el pasaje, ¿ya? Se dará cuenta de que Daniel allí le interpretó el sueño. ¿Ya? Daniel le dijo, oh rey, le dijo, tú eres la cabeza de oro. La cabeza de oro que había venido eran los babilonios que tomaron como prisioneros, quemaron a Jerusalén y se llevaron todos los cautivos. Usted conoce la historia. Entonces Daniel había ido con los cautivos. Ahora, le habla después de que por la misma desobediencia el imperio de los babilonios caería en manos de los medo-persas. Fíjese, aquí es otra historia. Los persas actualmente es Irán. En la actualidad, antes eran Alán o Elán. Entonces, pero como este país ha cambiado de nombre frecuentemente, ahora es la República Islámica de Irán, allá donde están los Ayatollah Khomeini y todos esos personajes. Ahora, después de ellos, dicen que vendría el imperio de los griegos, que es el imperio de bronce, o sea, oro, plata y bronce. Ese fue imperio, de ese imperio no los habla la Biblia, a decir verdad no nos habla. Bueno, los habla muy poco, no sé si se menciona Grecia, pero desde los 430 y pico de años de silencio que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pasó mucha historia. Tanta historia que pasó, de la cual, si no tratamos de leer, no nos vamos a documentar. En la Biblia no viene, usted tiene que leer algo otros libros adicionales, pero en la Biblia no viene. No viene, por ejemplo, de cuando los romanos, por ejemplo. Claro, cuando Jesucristo nació ya estaban los romanos, pero en esos 400 y pico de años del silencio no hubo profecía, dice la palabra del Señor. Aquí lo fundamental y lo principal es que Jesucristo iba a nacer.
¿verdad? Pero que Daniel le reveló el sueño a Nabucodonosor. Después de esto dice que vendría el imperio romano, el imperio de hierro. Fíjese, el imperio romano empezó a surgir allá por el 60 antes de Cristo, 100 antes de Cristo. De hecho, ahí se habla de un triunvirato, el triunvirato que lo compuso Pompeyo, aquel Pompeyo que en el 67 había llegado y llevó cautivos, quemó a Jerusalén y se llevó muchos cautivos a venderlos, muchos judíos a venderlos a Egipto y a otras naciones. Y también se habla también de Craxo. Craxo, aquel político, aquel general, se considera que es el primero de la historia que empezó a pagar su propio ejército. Y el otro era Julio César. Dos eran militares y después Julio César quien llega al trono, ¿verdad? Y usted después conoce la historia de cómo Julio César fue muerto también por el Senado. Pero que estos tres hombres, la Biblia no los habla, no los menciona. Pero que allí se levantaron todos estos personajes. Alejandro Magno, su padre Felipo, el padre Felipo, y Alejandro Magno y todos estos personajes que la Biblia no nos los cuenta, no nos habla, pero que allí entró el imperio de bronce, el imperio de hierro, que sería el imperio de los romanos. Entonces, mis queridos hermanos, Jesucristo nacería en el imperio de los romanos. Aquí el rey puso atención a Daniel y Daniel le comentó. Ya después usted conoce la historia de lo que pasó con el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Pero aquí nuestro tema principal es de cómo Daniel vino y le habló al rey y le habló de los 4 imperios: oro, plata, bronce y el hierro. Y todo apunta que al final de los tiempos, cuando la iglesia ya no esté aquí, cuando nosotros seamos alzados al cielo, porque cuando nosotros leemos el Apocalipsis, que es un libro para muchas personas es muy complicado. De hecho, yo he estado en algunos talleres con el hermano pastor, el doctor Joseph Barbosa, y él nos ha compartido de este libro, y a mí me da mucho gusto cuando él nos habla de estos libros, porque ya con mis años que tengo, el hermano Barbosa para mí es uno de los mejores expositores del libro de Apocalipsis, a decir verdad. O sea, y eso yo se lo digo a cualquiera, ¿no? A cualquiera, porque yo ya he escuchado a otros predicadores cómo exponen este libro. Pero aquí no, para no salirnos de nuestro tema, nuestro devocional el día de hoy es que Daniel vino y habló con el rey Nabucodonosor y le dijo lo que iba a pasar. Cuando nosotros leemos el Salmo 47, verso 8, dice: reinó Dios sobre las naciones, dice, se sentó Dios sobre su santo trono. Entonces nosotros sabemos que Dios va a venir y va a reinar en la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Cristo venga por su iglesia. En el Salmo 103, verso 19, dice: Jehová, dice, estableció en los cielos trono y su reino domina sobre todos. Entonces nosotros sabemos que Dios es el que domina, el que está en control de todo. Nuestro devocional el día de hoy solamente es para explicarle, decirle de aquellos 4 imperios que se levantaron, que hubieron, de cómo Daniel vino y habló con el rey, en este caso, y le dijo todo lo que iba a acontecer. En el Salmo 145, verso 13 dice: tu reino es reino, dice, de todos los siglos, dice, y tu señorío en todas las generaciones. Nosotros sabemos que Dios ha sido un Señor en todas las generaciones. Han pasado muchísimos años desde que Daniel vivió y habló ante el rey Nabucodonosor. Y aquí tenemos otros textos bíblicos que, si usted quisiera leerlos, Salmo 118, verso 22-23 e Isaías 28, 16. Pero mis queridos hermanos, el devocional del día de hoy solamente es para compartirle, decirle esto de cómo Daniel, en este caso quiere decir Dios es mi juez, cómo vino ante el rey Nabucodonosor y le expuso, le dijo todo lo que iba a acontecer, todo lo que iba a pasar. Entonces aquel rey sin duda alguna puso atención a lo que este joven le estaba diciendo, este hombre le estaba diciendo. Entonces cuando nosotros leemos el 21 dice: él muda los tiempos, dice, y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
Entonces aquí nos damos cuenta de cómo ese rey fue, ¿verdad? Fue allá a estar entre las hierbas y todo eso. Y más que todo, ¿verdad? Saber de que Dios es el que está en control de todo lo que nosotros decimos o hacemos. Mis queridos hermanos, el devocional de hoy es solamente para que usted piense y reflexione en la palabra del Señor, ¿verdad? De cómo se levantaron estos grandes imperios de los cuales nosotros tenemos que seguir leyendo y a la vez seguir aprendiendo. Y más que todo, seguir compartiendo de la palabra del Señor. Como comprenderán, la Biblia es algo muy inmenso. Leámosla para que nosotros entendamos un poco lo que dice la palabra del Señor. Y cuando usted no entienda algo, busque a su pastor, busque a un hermano que tenga un cociente intelectual bíblicamente hablando, porque hay hermanos maduros en la fe, en la palabra, que pueden exponerle más la palabra del Señor. Como comprenderán, es necesario que nosotros busquemos más del Señor. En el transcurso de estos días estuve en unas clases en Houston con el hermano Nectalí Molina Chirino, venezolano por cierto, que estuvo cumpliendo años, y le queremos decir también que el Señor le siga bendiciendo. Ahí el hermano exponiendo ahí una clase. La clase es para que nosotros nos nutramos más en cuanto a las cosas espirituales. Entonces, mis queridos hermanos, gracias por la atención, y decirle que lea estos devocionales, que lea el capítulo 2 del libro de Daniel. En ese libro usted va a encontrar mucha información. Si tiene libros adicionales, extras, comentarios, téngalo a la mano y léalos. Porque los comentarios, como dicen por ahí, las ventanas son las que dan luz adentro de la casa. Entonces, así son los comentarios, son los que nos ayudan a entender mejor las Sagradas Escrituras, porque en la Biblia hay muchos pasajes, muchos capítulos enteros, de hecho libros enteros, de los cuales a veces no terminamos de entenderlos, pero Dios sigue usando a los hombres en este caso para que ayuden a otros hombres a entender lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, a decir verdad, cuando usted lee Daniel, se da cuenta que aquel rey, un hombre con el cual podía, con solamente tronar sus dedos, podía morir una persona, porque tenía el poderío para hacerlo. Pero en este caso habló con Daniel, y Daniel vino a él y le reveló lo que aquel hombre había soñado. Dice que se perturbó su sueño. Otra cosa, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que buscar al Señor en oración siempre cuando usted vaya a dormir, y yo le aseguro que no va a tener pesadillas. Y como bien le dije al principio, que dice la Biblia, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado, dice el texto, el Salmo. Entonces es necesario que nosotros vengamos al Señor. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño espantoso, feo, pero hubo un varón, un joven, un varón de Dios, el cual le explicó todo el sueño, lo que él había soñado. Él no se lo quiso revelar a aquellos hombres que él tenía, a los caldeos, a los magos, porque ellos se iban a inventar cualquier cosa y lo iban a confundir posiblemente. Entonces dice que Daniel interpreta el sueño de uno de los hombres, uno de los grandes imperios. Mis queridos hermanos, es necesario que nosotros lo que no entendamos, busquemos a otro hermano que conoce más de la palabra del Señor. Entonces, todo apunta aquí que en los últimos tiempos el imperio romano, que es como el imperio de hierro, se van a levantar 10 naciones. Cuando usted se empieza a leer Daniel y lee Apocalipsis, se dará cuenta de que en los últimos tiempos van a haber 10 naciones, 5 de Europa, 5 del Medio Oriente, porque el imperio romano va a surgir o se va a volver a levantar. Entonces ya estos son temas escatológicos de los cuales nosotros necesitamos aprender y a la vez saber exponer también. Porque pararse al frente, ya sea de un público, en una congregación o de una cámara, y tratar de compartir estos puntos en 15, 20 minutos, no los podemos hacer.
pero nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Yo estaba hablando con un amigo en Houston estos días, un pastor, me está diciendo de cómo la ideología de género, cómo está entrando a las escuelas. Esto está teniendo pasos agigantados. ¿Sabe qué? Me dice mi amigo, ¿sabes qué? Dice, en las escuelas les están enseñando, dicen, que 2 hombres caminen con un niño, que 2 mujeres caminen ya con un niño o una niña. Entonces, están aprobando leyes muy feas, que los 2 hombres adopten niños y que 2 mujeres adopten niñas. Y les están metiendo en la escuela la ideología de género a nuestros hijos. Yo decía en mi iglesia hoy en la mañana que nosotros tenemos la Biblia para poder hablar a nuestros hijos, hablarles del temor de Dios, y que solamente Dios creó al hombre y a la mujer. Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban, que no me interpreten mal. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros con estos cortos devocionales que compartimos, lo hacemos con el único objetivo de que aprendamos más de la palabra del Señor. Cuando leemos el libro de Daniel nos damos cuenta de los últimos tiempos que estamos viviendo. Somos una generación privilegiada en el aspecto que estamos viendo muchas cosas, profecías que están cumpliendo, que se escribieron hace 2000, 3000 años, se están cumpliendo en nuestros tiempos. Entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, hacemos como Pablo, ¿no? Que se nos quitan las escamas de los ojos, porque Dios trae visión a una persona, a un hombre, a una mujer de Dios que quiere leer la palabra del Señor. Entonces, cuando leemos nosotros estos textos bíblicos, nos enteramos de que Dios es el que está en control de todas las cosas y que nosotros solamente nos ha puesto Dios aquí en la tierra para que seamos sal de la tierra y luz al mundo. No estamos aquí solamente por casualidad. Dios tiene un propósito para usted, así como lo tuvo para mí. Entonces, mis queridos hermanos, es necesario que nosotros empecemos a escudriñar más las Escrituras, porque dice que ellas dan testimonio de Dios, ellas dan testimonio del Señor. Vamos a leer un texto que está en el libro de Romanos, capítulo 9, verso 33, a ver qué dice la palabra del Señor. Verso 33 dice, como está escrito, dice, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, cuando vemos a Daniel, él fue con el rey, él no quedó avergonzado, porque Dios lo usó grandemente para que trajera o diera la interpretación correcta al rey Nabucodonosor. Entonces, mis queridos hermanos, un hombre de Dios tiene que buscar el conocimiento que Dios le da al hombre. En este caso, Daniel, Dios lo usó grandemente. Ahora, Dios nos puede usar también a cada uno de nosotros para que nosotros también vengamos y compartamos con las demás personas que no conocen de la palabra del Señor. Para eso nos ha puesto el Señor aquí, a cada uno de nosotros, para que nosotros busquemos de su palabra, nos metamos con su palabra, aprendamos de su palabra, expongamos de su palabra. Entonces, a muchas personas no les va a gustar, pero cuando usted empieza a meterse con la palabra del Señor, usted se dará cuenta que la Biblia le habla al hombre. Y si le habló a Daniel en aquel entonces, también nos va a hablar a cada uno de nosotros en nuestros tiempos. Por eso es necesario que nosotros pongamos la mirada siempre en el Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la Escritura, dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, cuando nosotros creemos en lo que dice la palabra del Señor, nunca vamos a ser avergonzados. Nunca vamos a ser avergonzados, porque Dios es el que nos da el conocimiento para poder exponer la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, estamos viviendo tiempos completamente bien difíciles, pero Dios es el que está en control de cada uno de nosotros. Nuestro devocional fue que Daniel interpretó el sueño a aquel hombre y trajo una noticia. ¿Le gustó
al rey? ¿Sí o no? Solamente Dios lo sabe. Pero lo que sí nosotros sabemos es que Nabucodonosor tuvo que pasar por ciertas historias, ¿verdad? Siendo un rey, fue enviado al campo a comer de todo en el campo. Entonces, él trajo la interpretación correcta al rey y Dios lo usó grandemente, así como nos puede usar también a cada uno de nosotros en nuestros tiempos. Entonces, mis queridos hermanos, los devocionales que compartimos desde aquí, lo hacemos con el único objetivo, es de que si usted no ha hecho una decisión por Cristo, la haga hoy que está vivo. Si usted le han invitado a una iglesia, la palabra dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, si a usted le invitan a una iglesia, abra su mente y su corazón, escuche el mensaje. Y no es casualidad que usted esté en una iglesia o le inviten. Dios tiene planes. Posiblemente ese domingo llegue salvación a su corazón. ¿Sí? Le digo porque un día a mí se me invitó. Empecé a escuchar de la palabra. Empecé a frecuentar una iglesia. No hice una decisión en las primeras de cambio. No lo hice. Reconozco. Pero Dios poco a poco fue hablando a mi corazón. Y un día vine e hice una decisión por el Señor. Y no me arrepiento el haberla hecho. Han pasado más de 20 y pico de años. Y sigo aprendiendo de lo que dice la palabra del Señor. A mis primos, donde quiera que estén, si a ti te hablaron de la palabra del Señor, alguien te visitó, te compartió el plan de salvación, hoy que tiene vida, puede venir a Cristo Jesús. Acuérdese que mientras hay vida hay esperanza. Cuando una persona ya muere, ya no, se acabó. Pero si usted está vivo y le hablaron de Cristo Jesús, haga una decisión por el Señor. Entonces, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí nos damos cuenta cuando leemos nosotros estas historias de que el Señor tiene planes para con cada uno de nosotros. Yo le decía que para leer el libro de Daniel tenemos que entender Apocalipsis o leer, y que cuando leemos Apocalipsis tenemos que leer también el libro de Daniel. Eso me lo compartió nuestro pastor hace muchos años y en realidad después me di cuenta de la gran verdad que es eso. Cuando leemos en Apocalipsis 3, verso 20, dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cenar significa intimidad con Dios. Dice, al que venciere, dice, le daré, dice, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, dice, en su trono. El que tiene oídos para oír, el que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, mis queridos hermanos, este devocional lo hacemos con el único propósito, es de que usted aprenda más de la palabra del Señor. Y como siempre, decirle que Dios le siga bendiciendo a donde quiera que usted se encuentre. Recuerde, tome tiempo y lea su devocional. Lea su devocional y aprenderá más de la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida. Gracias por las bendiciones que nos das en Cristo Jesús. Nuestro objetivo primordial es siempre hablar un poco de tu santa palabra, dándonos cuenta de que un día nosotros dejaremos esta tierra. Por consecuencia de el COVID, hemos estado en confinamiento en casa por más de un año. Algunas personas fallecieron, ya no están entre nosotros. Pero yo te doy gracias por mis hermanos enfermos en la iglesia. En este caso por mi madre, mi padre me dijeron que está enfermo en El Salvador, que tú lo sigas cuidando, que tú traigas sanación también a él. Y por cada uno de mis hermanos en la iglesia, gracias por todo, Señor, porque hasta aquí has cuidado de nosotros. En Cristo Jesús, Padre. Amén. Mis queridos hermanos, gusto en saludarle y como decirle siempre, no tenga temor de ser feliz. Que Dios le siga bendiciendo donde quiera que usted se encuentre. Dios tiene planes. Búsquele hoy, porque para mañana puede ser demasiadamente tarde. Que el Señor le siga bendiciendo. Chao, chao.